A las 7:01 en la hora del centro, continuamos con más noticias aquí en el 11. Hablemos acerca del sistema de cuidados y sobre todo lo que se requiere para ponerlo en marcha. Saludamos con mucho gusto a Carlos Brown. Él es director de programas de Oxfam México. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlas. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Carlos. Platícanos, ¿qué importancia tiene que se estén cumpliendo los compromisos hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde señalaba que el sistema de cuidados era muy importante para un país como el nuestro, donde sobre todo este asunto recae en las mujeres que destinan prácticamente todo su día a estarse dividiendo en distintos momentos para poder cumplir con esta, que se ha convertido en una obligación, pero también en una tarea muy complicada? Así es, y es un asunto de justicia, ¿no? Es un Claro. asunto de millones de, sobre todo mujeres que están fuera, no solo ya del trabajo o de otras posibilidades, sino de la vida pública. Mujeres que están en los hogares haciendo un trabajo que les asignamos como sociedad solamente por el hecho de ser mujeres, pero además no cualquier mujer, y eso es muy importante, porque si es un asunto de género, tenemos la segunda brecha de género más grande en trabajo no remunerado después de la India, pero también de clase, ¿no? Tienen Sí. mucho que ver con las mujeres más empobrecidas, son las que históricamente han estado excluidas de la vida pública, de participar en las conversaciones, de participar en trabajos, en lo que quieren hacer, de tener un proyecto de vida, digamos. Así que es muy importante consolidar digamos, un sistema de cuidados que ayude desde la corresponsabilidad. Y este es un principio muy importante, porque lo que se busca con el sistema de cuidados no es solamente remunerar, que es lo que mucha gente cree, que se les pague una asignación, pero eso sigue poniendo la carga de los cuidados en las mujeres más empobrecidas. Lo que se busca con el sistema de cuidados es redistribuir. Lo que queremos es que desde la corresponsabilidad, que el Estado mismo, que las empresas del sector privado, que las comunidades y que los hombres dentro de los hogares participen de esta, digamos, de esta labor, que es una labor que sostiene a la sociedad, que sostiene a la economía misma, representa un poco más de una cuarta parte de lo que sí contamos como economía, a pesar de que sin esto no se sostiene la vida. La pandemia nos recordó muy bien que es estar encerrado en casa y ver que los platos se acumulan, que los bebés hay que cuidarlos, que a las personas mayores hay que cuidarlas. En fin, es parte fundamental y el sistema de cuidados contribuye a tratar de meter un poco más de justicia a millones de personas que han Claro. estado excluidas, sobre todo mujeres, como decía. Así que es un muy buen primer esfuerzo para tener una base, saben, los cimientos de una conversación que va a tomar muchos años, pero que es muy importante empezar a hacerlo desde ahora. Buenos días, Carlos. Te saluda Elvira Angélica Rivera. Ahora bien, con esto que tú mencionas, pues es muy importante este paso que se da. Más importante aún la identificación y el etiquetado de estos recursos, pues ya para el siguiente año, una cifra que se maneja en el presupuesto de egresos de la Federación de más de 466,000 millones de pesos. Sería pues la primera piedra, por llamarlo de alguna forma, de la construcción de este sistema de cuidados. Sabemos que estamos aún por debajo de lo que es la recomendación mundial, pero de cualquier forma, digamos que se van poniendo los cimientos. Y así digamos, como decía hace un momento, es la línea base, ¿no? Es un poco el mejor punto de partida que tenemos a falta de un marco normativo. No tenemos un derecho establecido en Constitución, no tenemos una ley, no tenemos nada que nos diga de esto van los cuidados. Así que este primer esfuerzo, que es el anexo transversal de cuidados, que tiene un nombre un poco más largo, que es Consolidación de una sociedad de los cuidados, lo que busca es sentar las bases. Yo siempre lo explico, igual que mis colegas, como cuando vas a cocinar y tienes el refri y parece aparentemente lleno, y luego empiezas a abrir los toppers y te das cuenta de que hay cosas echadas a perder, de que hay envases vacíos, que hay que limpiar, y luego te das cuenta de lo que tienes para luego ir al súper y comprar lo que te hace falta. Ese es exactamente el punto en el que estamos. Lo que hizo y el gran esfuerzo que hicieron desde el gobierno federal ahora fue limpiar el refri y ver qué teníamos. Y lo que teníamos resultó ser, como bien indicas, un poco más de 466,000 millones de pesos, que es más o menos 1.2% del Producto Interno Bruto, como 4% del presupuesto total. Digamos que es el instrumento que permite cuantificar los recursos que ya invierte el gobierno mexicano en materia de cuidados. Ojo, y esto es muy importante, no quiere decir que ya sea un sistema. Lo que quiere decir es que tenemos los elementos, un poco como cuando vamos al súper y compramos la cosa que vamos a armar para armar figuras, ¿no? Los bloques. Tenemos los bloques y tenemos lo que queremos o cómo más o menos nos imaginamos cómo se va a ver la figura. Falta armarla.
Entonces necesita coordinación, necesita estructura, necesita que los gobiernos estatales y municipales le entren, pero digamos que sí son los cimientos de una conversación más amplia para identificar esas áreas de oportunidad, donde no hay dinero, dónde hay que invertirle. Sabemos muy bien que tenemos un problema de infraestructura social, por ejemplo. Buena parte de nuestra infraestructura está volcada a primera infancia. Y si bien niñas, niños y adolescentes son una parte importante del esfuerzo de los cuidados, pues las personas mayores con dependencia, las personas con discapacidad e incluso las mismas personas cuidadoras requieren infraestructura para Claro. poder, digamos, hacer corresponsable el cuidado. Sabemos que ahí está uno de los grandes retos que va a tener esta administración y las que sigan, porque de nuevo no es un esfuerzo que solamente le toca a este gobierno federal y también no es un esfuerzo que solo le toca a la presidenta, digamos, a la administración federal, le toca a los gobiernos estatales y municipales. Y ahí vemos una oportunidad en que gobiernos estatales y municipales también avancen en esta identificación de los recursos, que cuantifiquen los recursos que tienen disponibles para empezar a transformarlos en un sistema. Así es. Ahora, ¿cuáles serían, Carlos, estos componentes principales del Sistema Nacional de Cuidados? Nos hablas de la carencia en infraestructura, pero hay muchos otros rubros que se necesitan para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué decir de los espacios de las guarderías, de estos permisos parentales? ¿Dónde tendrían que enfocarse esos recursos que ahora se tienen? ¿Cuáles serían esas estructuras o esas maneras correctas de invertir los recursos que se tienen y que no se desvíen a espacios o lugares innecesarios para que sean precisamente lo que permita consolidar y crear ya un sistema nacional de cuidados en el país? ¿A dónde hay que invertir? Es un punto importantísimo porque creo que hay lecciones que aprender de la seguridad social. En los 40 y lo que hicimos fue empezar del centro hacia afuera. Es decir, cuando empezamos nuestra seguridad social, que se creó el IMSS, lo creamos desde la Ciudad de México, desde el entonces Distrito Federal, para 100,000 personas empleadas que estaban en el sector industrial. Es decir, del centro a las personas que, digamos, menos lo necesitaban en el sentido de quizás sí había una necesidad de seguridad social, Sí. pero claramente no eran las personas que más lo necesitaban en ese momento. Creo que hay mucho que aprender de ese esfuerzo. ¿Qué pasó luego? Que por diseño se quedaron fuera millones de personas. Dijimos que la seguridad social venía con un contrato laboral y ahora tenemos tasas del 57% de informalidad en México. Esa es la informalidad, que no tengan seguridad social. Y eso fue en parte por diseño, por la falta de recursos públicos, por un espacio muy pequeño para poder maniobrar. Decidimos empezar en el centro, en lo cómodo, y luego ampliar al resto de los estados. Y así pasó. Ampliamos en estados, pero no ampliamos en la cobertura. Un poco hay que aprender de eso. Hay que empezar por la periferia. Hay que empezar por las personas históricamente excluidas en México. Y estamos hablando de, digamos, el esfuerzo que ya se está haciendo con personas jornaleras agrícolas y sobre todo mujeres cuidadoras en campos agrícolas, que son las excluidas de las Sí. excluidas del Estado mexicano. Hay que empezar por las personas trabajadoras del hogar, que son además personas cuidadoras. Hay que empezar por las orillas del Estado, como decía. Ahora, el tema es, necesitamos recursos para eso. Y el corazón de lo que venga, digamos, este esfuerzo de identificar y de limpiar el refri, no se nos olvide que tiene que venir después con ir al súper a comprar y al mercado a comprar lo que hace falta para cocinar. Es decir, vamos a necesitar recursos. Como bien decían, estamos en 1.4%, 1.2% del Producto Interno Bruto. La estimación de lo que es óptimo es al menos, ojo, al menos 3.5% del Producto Interno Bruto, que es lo que hoy invertimos en salud, un poco para poner en perspectiva. Aunque salud está a la mitad de lo que deberíamos estar poniéndole, que son al menos 6%. Entonces, necesitamos ampliar los recursos que se le destinan a los cuidados, eso es fundamental, y eso va a requerir dinero. Claro. Dinero, recursos, capacidades, inversión. Entonces, sí hay que empezar por la periferia, sin olvidar que también al centro, digamos, digamos de nuevo, es un asunto de clase, pero también ahí deberían llegar servicios universales de cuidados, políticas, infraestructura de cuidados. Lo que es fundamental es que tengamos el margen de maniobra, los recursos para poder hacer eso posible. Y hoy el Estado mexicano está muy limitado en los recursos que puede disponer.
¿Por qué? Porque somos un país que recauda muy pocos impuestos, contrario a lo que la gente cree. Somos el país que menos recauda de América Latina, de la OCDE, uno de Ujú. los más bajos de América Latina y el Caribe. Sí tenemos un problema del margen de maniobra fiscal para poder implementar la ambición de un sistema nacional público de cuidados a lo largo del país. Entonces, sí hay que empezar por la periferia, pero no hay que olvidar que este es un esfuerzo de largo aliento que va a necesitar recursos muy pronto. Ya estamos ahí, ya identificamos, ya sabemos las piezas. Sí, Ahora hay que claro. armar, como decía La Torre, ese es el siguiente paso. Bien, Carlos, además de esta parte económica, de estos recursos que se requieren, hablar un poco también de esta corresponsabilidad de la que hacías mención hace un momento, y no solo de todos los integrantes de la familia en un sistema de cuidados o en una corresponsabilidad, sino también de los diferentes actores de la sociedad. ¿Cómo lograr que no solo el gobierno esté involucrado, sino también otros actores de la sociedad, como las empresas incluso, para tratar también de que se pueda lograr una conciliación entre el trabajo y la vida personal, que, como ya lo has explicado ampliamente, pues atraviesa o perjudica más a las mujeres? Y ahí lo que es muy importante es que, si bien la infraestructura social es una parte fundamental, como decía, tener, digamos, con quién dejar a tus hijos o a tus personas mayores, a personas con discapacidad en algún momento, también el rol de las empresas es fundamental, que puede ir desde las licencias que se han mencionado ya previamente, pero que también puede ir a infraestructura propia de las empresas. La maquila, por ejemplo, un problema que tiene serio las personas trabajadoras de la maquila y las mujeres trabajadoras de la maquila, porque es un trabajo muy feminizado, es que la infraestructura de cuidados está lejos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo con las mujeres que trabajaban en el sector de servicios? ¿No? Me gusta mucho ese ejemplo, yo soy de Quintana Roo. Pero las empresas se dieron cuenta de que era un trabajo profundamente feminizado quienes hacían la limpieza de los cuartos de hotel en la industria turística. Entonces, las mujeres no llegaban a trabajar o no duraban mucho tiempo, no porque no hubiera incentivos fiscales porque no hubiera, digamos, las mujeres no quisieran, es porque no podían. No podían ir a trabajar porque las distancias son muy largas, las jornadas son largas. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Poner guarderías. Entonces, hay una responsabilidad, una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida entre el sector privado, las mismas comunidades en las que participamos, ¿no? Y ya existe el comadrazgo, es un ejemplo perfecto de esa corresponsabilidad. Lo siguen haciendo las mujeres, es el problema, pero esto de que la vecina te cuida al hijo en lo que tú vas al súper y regresas, ese rol, esa responsabilidad ocurre en comunidades cohesionadas. Entonces, ¿cómo promovemos eso? Pero también, como decía, al interior de los hogares. Al interior de los hogares hay mucho que hacer, porque si las mujeres cuidan menos, es necesariamente porque los hombres tienen que cuidar más, tenemos que cuidar más. Exacto. Entonces, un componente fundamental de este anexo transversal es la identificación del cambio cultural, de la inversión en comunicación social, en cambio cultural, en cómo hacemos que los hombres participemos de los cuidados. No nos hace menos hombres, no denigra, es la actividad que sostiene a nuestra economía, es una parte fundamental de ser humano el hecho de cuidar a otras personas. ¿Cómo participamos desde las tareas del hogar, pero también en el cuidado de otras personas? Es decir, cómo nos involucramos más los hombres en todos los espacios que corresponden y, por supuesto, como decía, el Estado cómo participa con infraestructura y con políticas adecuadas que permitan que las mujeres trabajen menos en un trabajo que es otra jornada. Estamos hablando entre Claro. 40 y 48 horas semanales. Entonces, no nada más es la jornada de lo que se remunera, sino la jornada no remunerada, que implica necesariamente que los hombres en todas las edades tengamos que participar más. Y ahí hay un dato que me parece esclarecedor. Esta visión de ninis que tenemos en la sociedad, que es un Sí. término, digamos, ampliamente utilizado en esta sociedad, en realidad 6, casi 7 de cada 10 son mujeres jóvenes que cuidan. Y hay por ahí 1 millón de hombres jóvenes que no están trabajando, que no están cuidando, que no están estudiando, que son el caldo de cultivo de ultraderecha, crimen organizado. Hay 1 millón de hombres jóvenes que no sabemos qué están haciendo, que están en sus hogares, que participan en sus comunidades, pero no sabemos cómo traerlos a la conversación de los cuidados, cómo hacerlos partícipes de los cuidados en una sociedad donde además el estímulo de crimen organizado y movimientos reaccionarios está a la vuelta de la esquina. Claro, pues es un análisis interesante el que nos has dado esta mañana, Carlos Brown.
director de programas de Oxfam México, a redistribuir la tarea de los cuidados para que no solamente recaigan en las mujeres. Hay un potencial enorme para que este sistema se consolide en México. Recursos sí, los necesarios. Estamos empezando en esa materia, pero lo importante es dar ese primer paso. Te agradecemos mucho, Carlos, y seguimos en comunicación. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, gracias por el espacio. Gracias a ti por la información y nos vamos con más.